Y buenos días. Vamos a comenzar. Buenos días a todos. Hemos demorado un poco el inicio pensando en eso, en las personas que podáis tener algún tipo de problema técnico, aunque todos estamos aprendiendo mucho de esto de cómo incorporarnos a videollamadas, ¿no? Muchísimas gracias a todos los que os incorporáis. Mi nombre es Luis Picón, soy director de Relaciones Institucionales de la Confederación de Empresarios de Andalucía y mis palabras son muy breves, simplemente para daros a todos la bienvenida, agradeceros que os hayáis conectado. En el día de hoy, bueno, pues se cumplen exactamente 60 días desde la declaración del primer estado de alarma, 60 días en que las empresas culturales básicamente no habéis podido realizar ninguna actividad de carácter productivo. Es uno de los sectores que evidentemente más está afectado en cuanto a su capacidad productiva. Desde la Confederación de Empresarios de Andalucía somos conscientes en todo este tiempo de las inquietudes, de las dificultades que han surgido para las empresas en un escenario totalmente nuevo para todos y desde un primer momento hemos querido dar con la máxima agilidad la máxima respuesta posible. Por eso, aprovechando el proyecto que tenemos con la Consejería de Economía de la Junta de Andalucía, el proyecto Sea Más Empresas, que es un proyecto que está para dar asesoramiento a las empresas. Hemos articulado reuniones como la de hoy, en este caso para hablar del mundo de la cultura, para hablar de las ayudas que desde el gobierno se han puesto en marcha. Estamos en este planteamiento siendo conscientes de que todo está cambiando cada día. En eso sí os queremos decir y desde ahora salgo en beneficio de nuestros asociados hoy, de Montero Aramburu, que es el despacho que amablemente nos colabora con nosotros, porque somos conscientes de que a pesar de la capacidad técnica que ellos tienen y del interés que muestran en todo lo que hacen con la Confederación y en el día a día con sus clientes, por supuesto, pero somos conscientes de que, es que las novedades se van produciendo diariamente. Y les agradecemos mucho el esfuerzo de, bueno, pues una norma que se publicó el 5 de mayo, el 6 de mayo se publicó, que tiene fecha el 5 de mayo, que sean capaces hoy, bueno, pues de exponerla y de exponer otra serie de cuestiones que van asociadas a la gestión de la actividad empresarial y que en cualquier momento ellos están en disposición de colaborar con nosotros. Yo, sin más, les voy a pasar con Rogelio Delgado, que es el presidente de la Comisión de Cultura de CEA, y la persona que va a hacer una introducción sobre los temas que tienen que ver con las ayudas en el ámbito de la Junta de Andalucía. Después de él intervendrán los distintos ponentes del área administrativo, fiscal y financiero de Montero Aramburu para ir concretando cuestiones más concretas. Por eso se concretar. Si les digo que tenemos previsto que todas las preguntas las puedan hacer a través del chat. Abajo en el centro verán la opción chatear. Vayan ustedes ahí volcando las preguntas que les vayan surgiendo, que intentaremos en la medida posible responderlas a lo largo de hoy, y si alguna se queda en el aire, pues tenemos sus correos electrónicos e intentaremos contestarles lo mejor posible. Sin más, Rogelio, pues te dejo la palabra y que vaya todo muy bien. Buenos días. Buenos días, muchas gracias, Luis. Muchas gracias a todos los que nos acompañáis hoy en este webinar, creo que hay que decirle ahora, o webconferencia. Ya creo que la academia estaba intentando buscar una palabra para definir lo que hacemos. Yo voy a concentrar mi intervención, que no espero que sea muy larga, más allá de 5 minutos, en comentar todas las medidas que ha tomado la Junta de Andalucía en lo que sabemos, porque uno de los problemas que nos estamos encontrando es que el llamado Plan de Impacto para la Cultura, que distribuye en 8 líneas de actuación, todo con lo que va a ser de la Consejería de Cultura, no está aún publicado. Ni tampoco están aún publicadas las bases sobre las que se empiezan a realizar las convocatorias y el calendario de aprobación de las mismas. Creo que desde la Confederación se está pidiendo información oficial porque tiene mucha trascendencia el conocer sobre qué bases se va a publicar las ayudas, porque toda vez que parece que van a ir a través de un decreto ley, no son modificables el decreto ley una vez que llegue al Congreso, al Parlamento de Andalucía. Vamos de lo que sabemos seguro. Sabemos que hay 12,1 millones
para los sectores creativos: el libro, el flamenco, el cine y el audiovisual, las artes escénicas, las artes visuales y el diseño. Según decía ya la consejera, esto es para financiar desde la escritura de un guión, o la escritura de un libro, o la escritura de una obra de teatro, o la escritura o el dibujo de una colección de moda, pero no ha definido aún más contenido de este tema. Hay otros 5,9 millones que van directamente para el patrimonio, incluidos museos y conjuntos arqueológicos. Aquí suponemos que estamos pagando parte del tema de los dólmenes de Antequera y se están abonando otros temas relacionados con el mantenimiento y conservación del patrimonio. Y 4,9 millones destinados al relanzamiento de la oferta cultural. Aquí parece ser que se va a hablar de proyectos, el proyecto de una obra de teatro para la venta o el proyecto para la puesta en marcha de una película. Dice la consejera, o dice desde la consejería, que se ha tenido un constante diálogo con los diferentes colectivos y agentes. Me imagino que aquí cada uno puede hablar por lo que ha vivido. Desde el audiovisual y el cine se ha tenido contactos múltiples. Sé que ha habido reuniones, hemos tenido reuniones, en concreto en el audiovisual se crea una plataforma. Otra cosa es que lo que no sabemos si las cosas que decimos las siguen o no las siguen. Es decir, que estamos ahora mismo en una fase de indefinición que debemos de ir resolviendo. Está claro, lo ha dicho antes Luis muy claramente, que la cultura es una de las grandes perjudicadas con toda la crisis pandémica, porque nos han dejado fuera de juego en nuestras actuaciones. Para que os hagáis una idea, solamente las salas de cine en Andalucía, en estos 60 días que llevan perdidos, es decir, no facturados, más de 3,5 millones de euros. Y gastado en mantener los cines cerrados, porque los cines cerrados siguen gastando dinero, siguen pagando alquileres, siguen teniendo luz, siguen teniendo electricidad, por encima de los 2 millones de euros. Si hay una cosa que parece interesante, pero que yo creo que esto Leonardo lo explicará mucho mejor después, que todo lo que han sido líneas de ayuda autónomos, también puede entrar todo el mundo de la cultura. Ahora yo creo que todos estamos echando en falta la no existencia del Estatuto del Artista, que tanto venimos hablando, que hubiera permitido una mayor protección de los trabajadores autónomos y las pequeñas empresas en situaciones de crisis como esta. En fin, vamos un poquito a ir por sectores, según ha ido diciendo la consejera, para la partida global de 10,6 millones, que es lo que realmente van a gastarse. Tengamos claro que esto no es dinero nuevo, esto es dinero que ya estaba en los presupuestos de la Consejería de Cultura y que se están reordenando de forma distinta. Y lo digo, 2,6 millones van para el cine, 1,4 millones para las artes escénicas y musicales, 455.000 euros vía instituto para el flamenco, 150.000 euros para las ferias de arte y visuales, y para la promoción y modernización de pymes culturales, 3 millones de euros. Esto os acordaréis que hace como 2 años el anterior gobierno sacó unas ayudas con fondos FEDER. Son las mismas ayudas, pero han cambiado los contenidos de la norma. Porque con la anterior normativa, la verdad es que se dieron pocas ayudas y no de una forma muy definida. Entonces, parece ser que van a cambiar lo que puede ir a las ayudas, fundamentalmente nuevos temas tecnológicos. Por ejemplo, si un grupo de teatro quiere hacer una plataforma de emisiones en directo o alguien quiere comprar una cámara de no sé qué, todo lo que sean innovaciones tecnológicas. Después también se crea otro destinado a la creación, que es el que vimos anteriormente, que es fundamentalmente para aquellos que quieren escribir guiones, libros, obras de teatro. Esto va directamente a los creadores, por 1.250.000. Y una cantidad igual para adaptar las salas de teatro, las salas de cine y las salas musicales a la normativa de sanidad que se aplique para la reapertura. Este es un problema que después, si queréis, trataremos particularmente.
se destinan 500.000 euros para la compra de libros editoriales andaluzas a través de librerías con destinos a las bibliotecas municipales. Esto, si hay algún representante del libro o alguien del libro, debía de explicarlo, porque claro, la Junta no puede decir obligatoriamente a quién hay que comprar las cosas. Entonces no sabemos muy bien cómo piensan hacerlo para obligar a que el librero local sea el que le tenga que vender los libros a la librería del pueblo. Va a haber una segunda convocatoria de subvenciones para el tema del patrimonio religioso por 750.000 euros. Una tercera dirigida con más de 2 millones para la realización de exposiciones temporales y actividades culturales en museos. Y una cuarta de conservación del patrimonio y rehabilitación de conjuntos e intervenciones en museos de 3 millones. Así, el patrimonio cultural, el patrimonio histórico, recibe 5,9. Y hay una quinta línea de 4,9 millones de euros dedicado al apoyo editorial y librero y la reactivación de las actividades de la conmemoración de la circunnavegación de la Tierra. No me expliquéis por qué está entrado aquí, porque no tiene ninguna explicación, nada más que me imagino que tenían que meterlo en algún sitio. Los compromisos de pagar las deudas pendientes, ellos declaran que ya lo han cumplido, que han pagado a 106 beneficiarios por un valor de 1.132.000 euros. Y finalmente, este plan que está escrito pero que no está entregado a nadie, impacta con una partida de 100.000 euros a la participación de la cultura con personas indicadas. Haciendo un resumen, si aquellos que ya peinamos canas y hemos vivido la anterior crisis, todos combinamos o todos llegamos a la conclusión que en la anterior crisis se había preferido salvar a las piedras que antes a las personas, en esta yo creo que por lo menos se están salvando a algunas personas y había un poco menos de piedra salvada. ¿Qué nos preocupa como Comisión de Cultura de la CEA? Sabéis que la comisión se estaba dedicando desde hace 3 años fundamentalmente a un tema, que era intentar mejorar la financiación de las empresas y las industrias culturales de Andalucía vía ley de mecenazgo. Eso es lo que estamos trabajando a fondo. Con la llegada de la pandemia y el cambio de, como se dice ahora, de los nuevos panoramas, hemos tenido que dar un pequeño giro y durante los próximos meses lo que nos vamos a dedicar es a monitorizar y a seguir desde la Comisión de Cultura todo lo que vaya pasando en relación a este tipo de ayudas, tanto nacionales como locales. Por lo tanto, si queréis que os vayamos informando de forma puntual de todos estos cambios, dejadle por favor a Eugenio Gil, que es el secretario de la comisión, vuestro correo electrónico y iréis recibiendo información sobre las publicaciones y las informaciones que vayamos manejando. Quizás, si vemos que el tema se está moviendo mucho, en junio volviéramos a convocar una reunión, por lo menos con asociaciones o por lo menos con profesionales y otras patronales, para analizar el tema de las bases, que como os digo, es muy importante conocerlo, pues si salen mal redactadas no va a haber posibilidades de cambios. Hay por último una normativa, o han dicho desde Cultura que hay una normativa, que va a permitir que el 100% de la subvención se entregue en el momento de la concesión. Eso que no lo podrá cobrar posiblemente Leonardo, si eso es legal y de qué manera. Y por último, comentaros que hoy se ha publicado en el BOE la normativa por la cual la tramitación de convocatorias para modernización de las industrias culturales que había quedado paralizado sigue en tramitación. Yo con esto tengo poco más que decir. No sé si queréis alguna pregunta informativa o le pasamos ya la cuestión a Leonardo. ¿Hay alguna pregunta? No hay ninguna pregunta entonces. Pues le paso la palabra a Leonardo y vosotros habláis. ¿Vale? Muy bien, muchas gracias, Rogelio. Buenos días a todos.
Mi nombre es Leonardo Neri, soy socio de Montero Aramburu y en primer lugar mi agradecimiento por la asistencia virtual, la conexión a este seminario que va a afrontar pues, o poner en común las medidas aprobadas recientemente en beneficio del sector cultural, y de la misma forma que agradezco a la Confederación de Empresarios, bueno, pues ofrecernos la oportunidad de comparecer ante todos ustedes hoy para dicha exposición. Este seminario entronca dentro del programa de Más Empresas, en la colaboración de la CEA con la Junta de Andalucía, como anteriormente decía Luis Picón, y curiosamente dentro de ese programa hay un apartado de Club de Emprendedores que trata de fomentar la cultura empresarial. Y haciendo un juego de palabras, pues podíamos también fomentar los emprendedores culturales. Es decir, cuanto más emprendedores culturales, mejor nos irá, y eso pasa inexcusablemente por, de momento, mantener lo que tenemos, ¿no? Yo creo que de esta crisis salir Internet ya va a constituir un enorme éxito. Dicho esto, las medidas esencialmente vienen a complementar todas aquellas baterías de normativa que ha sido aprobada desde la declaración del estado de alarma como consecuencia de la crisis sanitaria. Es un complemento teniendo en consideración las peculiaridades del sector. Hay una serie de circunstancias típicas y tópicas del sector cultural que hacía necesario pues, la adopción de medidas tanto a nivel estatal como a nivel autonómico. Esa peculiaridad es la que nos obliga a nosotros desde hace ya un tiempo a establecer un área de derecho de entretenimiento y deporte que atienda la demanda concreta que requiere todo el sector del entretenimiento y del deporte, que evidentemente conociendo cuáles son sus peculiaridades, conociendo cuál es su idiosincrasia, pues más fácil será darle respuesta a esos problemas que se plantean. Y ese equipo pues está fundamentalmente compuesto por profesionales de las distintas disciplinas del derecho, del ámbito tributario, del ámbito mercantil, del ámbito administrativo, laboral, propiedad intelectual, insisto, siempre desde el enfoque de una atención sumamente personalizada. Y ese equipo es el que hoy comparece ante ustedes para ir desgranando todas y cada una de las novedades introducidas esencialmente por el Real Decreto Ley 17/2020. De la forma en que lo tenemos estructurado es poner de manifiesto brevemente cada una de las novedades introducidas en cada una de esas áreas del derecho y dejar para el final el debate y las dudas que pudieran surgir, no solamente en relación a ese Real Decreto Ley 17/2020, las que pudieran haber en el ámbito autonómico y, por supuesto, todas las medidas que con carácter general han sido aprobadas para todos los sectores económicos. Me acompañan del despacho, en primer lugar, Rodrigo Gallego, que abordará, abogado, que es senior del departamento del área de entretenimiento y deporte, y va a abordar lo relativo a las novedades en el ámbito administrativo. A continuación será Paul Rivas el que aborde los aspectos de cuestiones de ayuda financiera al sector cultural. Le seguirá Pedro Contreras, que expondrá las novedades en el ámbito tributario. Y por último cerrará Esperanza Alcaraz, que concentrará su exposición en las modificaciones introducidas en el ámbito laboral. Pero quiero insistir que no solamente estamos aquí para poner de manifiesto esas novedades aprobadas en el ámbito estatal y autonómico en el sector cultural, sino para cualquier duda que pueda surgir también desde las medidas con carácter general aprobadas desde el 14 de marzo. Y yo, sin más preámbulos y agradeciendo vuestra asistencia y vuestra paciencia, cedo la palabra a Rodrigo Gallego. Muchísimas gracias. Muy buenos días a todos. Muchas gracias a Rogelio y a Leonardo por su amable presentación y a la CEA, obviamente, por cedernos este espacio virtual y a todo el público que nos estáis siguiendo ahora mismo de manera online. Por supuesto, como ya se ha indicado anteriormente, si alguien tuviera alguna cuestión nos la
nos la podéis plantear al final de la charla, y si no diera tiempo, evidentemente, pues os facilitaremos o pondremos a disposición de todos vosotros nuestras direcciones de correo electrónico para que nos las hagáis llegar, ¿eh? A continuación iré desgranando por sectores las principales medidas aprobadas en el ya mencionado Real Decreto Ley 17/2020, y empezaré por todo lo que tiene que ver con artes escénicas y música. En este sentido se han aprobado una serie de ayudas extraordinarias de manera única y excepcional, si bien en cualquier caso y de cara a la concesión de las mismas, habrá que estar a lo que se disponga en las resoluciones de las convocatorias correspondientes que habrá que estudiar y analizar en su momento. Dichas ayudas se van a canalizar, obviamente, a través del INAEM, del Instituto Nacional para las Artes Escénicas y de la Música, y las mismas se encaminan tanto al apoyo del mantenimiento de las estructuras en este ámbito, como a las propias actividades escénicas y musicales en sí mismas consideradas. Hay un artículo en el Real Decreto que a mí personalmente me parece muy interesante, que es el artículo 4, que se refiere a los contratos firmados con las administraciones en este ámbito. Y es que en caso de aplazamiento de una actuación acordada, se permite acceder al promotor, al agente o al representante artístico a un adelanto equivalente a un 30% como máximo del contrato suscrito con la entidad correspondiente del sector público, eso sí, siempre que no se supere el límite de los 50.000 euros. El pago de esta cantidad en concepto de adelanto, eso sí, no estará supeditada a la prestación de garantía alguna. Y otra matización, si para el caso de que en tales supuestos no se produzca un aplazamiento, sino que hablemos de una cancelación en sentido estricto, que no es lo mismo, existiría la posibilidad de reclamar a la Administración una indemnización que no podrá ser inferior al 3 ni superior al 6% del precio del contrato. Por otro lado, tenemos el artículo 14 de este Real Decreto, que también recoge una interesante medida en cuanto que permite abonar a los beneficiarios de ayuda relacionados con actividades y proyectos culturales los gastos subvencionables debidamente acreditados y no recuperables en los que ya se hubiera incurrido. Dicho todo esto, los profesionales de Montero, mis compañeros, estamos detectando en los últimos días, al estar en contacto con diversos agentes del sector, un evidente descontento en el ámbito concreto de las artes escénicas y musicales en relación con las medidas adoptadas. Y este descontento viene de dos vías diferentes. Por un lado, existe un gran descontento en relación con la no aplicación o la determinación normativa de la denominada causa de fuerza mayor vinculada a unas fechas o plazos concretos. Es decir, de tal modo que los promotores pudieran saber a qué atenerse a la hora de decidir la cancelación o el aplazamiento de conciertos y festivales de música que se van a celebrar en fechas recientes o venideras. Es por ello que habrá que acudir en muchos casos a los tribunales para dirimir las controversias que se van a ir suscitando al respecto, y para ello habrá que analizar doctrina y jurisprudencia existente sobre la materia. Recordemos en este sentido que si el empresario es el que cancela unilateralmente sin que norma alguna le obligue a ello, podría llegar a ser responsable de incumplimiento. Entonces, aparte de este descontento centrado en que no haya habido ningún tipo de previsión normativa en relación con la causa de fuerza mayor, si bien es cierto que incluso aunque se hubiera recogido, siempre existiría la posibilidad de acudir a tribunales, también hay otro descontento que es en relación con el tema de la devolución de venta de entradas. De momento hay que seguir acudiendo al artículo 36 del Real Decreto que se aprobó también durante el estado de alarma del 11/2020, que ya era un artículo que desde el punto de vista jurídico dejaba muchísimo que desear. En virtud del mismo y con determinadas matizaciones sí que habría que proceder a la devolución del importe de las entradas, y lo que estamos empezando ya a detectar en el sector, y como estaréis viendo en los últimos días en diversas noticias, es que va a aumentar la litigiosidad. Estamos viendo cómo las asociaciones de consumidores como Facua, por ejemplo, pues ya han actuado o están empezando a actuar frente
por ejemplo, a Live Nation en relación con la devolución de la venta de entradas del concierto de Guns N' Roses en Sevilla. Estamos viendo cómo Facua también está empezando a actuar frente a Mad Cool Festival, etc. Deciros que en relación con este descontento, el mismo es muy patente y son diversas las asociaciones del sector que lo han mencionado. Así podemos hablar de la Asociación de Promotores Musicales, de Arte, de FMA y sobre todo de la Federación Es Música, que ha sido la que ha estado llevando a cabo las negociaciones con la Administración. Un último apunte en relación con el tema de artes escénicas y musicales. A partir de ahora va a ser bastante importante tener en cuenta las recomendaciones y obligaciones que impondrán las autoridades sanitarias en relación con el acceso a recintos donde se vayan a desarrollar espectáculos públicos. Cobra especial importancia en este sentido el uso de dispositivos para medir la temperatura, que como estamos viendo es un procedimiento que ya se está poniendo en marcha en diferentes sitios, el uso de cámaras térmicas, pasaportes inmunológicos, etc. En este sentido, ya ha salido una orden regulando esta cuestión, que es la Orden de Sanidad 404/2020 de 11 de mayo, de medidas de vigilancia epidemiológica. Si alguien tiene algún tipo de interés especial en relación con el contenido de esta medida, pues se lo podríamos detallar de una manera ya más personalizada y concreta. Paso al apartado de cinematografía y artes audiovisuales. Decir que en este apartado voy a tratar de resumir en pequeños las principales medidas aprobadas. Se han ampliado los plazos para el cumplimiento de las obligaciones impuestas a películas beneficiarias de ayudas concedidas periodo 2016 a 2019. Dichas ampliaciones están variando entre los 4 y los 10 meses e incluso se ve la posibilidad de que el Instituto de Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, el ICA, las prorrogue en supuestos especialmente juzgados. También se han aprobado medidas de flexibilización del cumplimiento de determinadas obligaciones a cumplimentar durante el ejercicio 2020, tales como la reducción de los requisitos relativos al estreno en salas de exhibición o los gastos que debieran destinarse a copias, publicidad y promoción vinculadas a dichos estrenos. Por otro lado, aclara que la obligación de iniciar rodajes y de comunicar dicho inicio al ICA en relación con los mismos se exigirá a partir del fin de la vigencia de la declaración del estado de alarma. Por otro lado, también se ha flexibilizado el requisito de estreno en salas para determinados supuestos, permitiéndose en este caso el estreno inmediato a través de servicios de comunicación audiovisual, televisiva y servicios de comunicación electrónica, es decir, a través de plataformas de streaming y similares. Y luego, por último, tenemos concesiones directas de subvenciones para titulares de salas de exhibición. Si bien las mismas exclusivamente podrán aplicarse a gastos e incidentes relacionados con medidas higiénicas o sanitarias, tales como desinfección, instalación de mamparas, etcétera, a instalar en dichas salas, a campañas publicitarias orientadas a la reapertura y vuelta al público en los cines, a aumentar la programación de campañas y, por último, a la publicidad institucional o de promoción del cine español. Y decir, por último, y mencionar una última norma que se ha aprobado también en los últimos días, que es muy importante en relación con medidas de seguridad aplicables a los rodajes, que es la Orden de Sanidad 399/2020, que diferencia entre rodajes en interiores y exteriores y que a la vez incluye unas medidas de prevención e higiene básicas a respetar. Decir por último, y con la finalidad ya de ir cediendo la palabra a mi compañero Paul Rivas, que en el sector del libro y el arte contemporáneo también se han aprobado diversas medidas que se van a canalizar bien a través de la Dirección General del Libro y de Fomento de la Lectura o bien a través de la Dirección General de las Artes. Y en el ámbito andaluz, más allá de todo lo que ya he comentado antes con acierto Rogelio Delgado, decir que en lo que a nosotros respecta, o a mí personalmente me parece que debería aprobarse algún tipo de medida o de modificación legislativa en todo lo que tiene que ver con la celebración de espectáculos públicos. Porque de momento estamos en estado de alarma, pero cuando finalice el mismo
estamos hablando de que todo lo relativo a esta cuestión está relacionado con normativa autonómica, hablamos de una competencia que está cedida y habría que modificar la normativa existente en este momento para adaptarla a las circunstancias que se van a dar en los próximos meses. Lo digo en relación con todo lo que hemos comentado anteriormente con el acceso a recintos por parte de grandes multitudes, aglomeraciones, etcétera, tema de tomas de temperatura, todo este tipo de cuestiones, entiendo que deberán ser desgranadas a través de normativa autonómica. Sin más, muchas gracias a todos por vuestra atención. Y, como os decía antes, a vuestra disposición para ampliar, aclarar o debatir cualquier otra pregunta que os pueda surgir. Sin más, cedo el testigo a mi compañero Paul Rivas. Gracias. Gracias, Rodrigo. Bueno, lo primero, gracias a todos por la atención. Yo voy a ser muy breve. Me voy a centrar en las medidas para facilitar la financiación del sector, que están recogidas en el artículo 1 del Real Decreto, lo que se está llamando la línea de liquidez COVID-19 para el sector cultural, ¿vale? Yo, antes de nada, sí me gustaría contextualizar un poco el por qué la implementación de estas medidas de financiación específicas del sector. La industria cultural tiene dos dificultades añadidas que creo que justifican un apoyo financiero más específico y sectorial. Por un lado, es uno de los sectores más afectados por la crisis y previsiblemente parece ser que va a ser de los últimos en salir. Y por otro lado, dadas las características especiales, particulares de la industria, puede ser que las medidas más generalistas destinadas al sector industrial pues no puedan resultar eficaces a la hora de acceder a la financiación por parte de las empresas del sector. Esto lo que ha hecho es que el gobierno opte pues, por encomendar a un agente financiero especializado desde hace años en el sector cultural para esa labor de inyección de financiación al sector. ¿Cómo lo hacen? ¿Cuál es el mecanismo? Bueno, lo que se hace es, se acuerda en el Real Decreto la concesión directa de subvenciones a la Sociedad de Garantía Recíproca Audiovisual Fianzas, SGR, que todos la conocéis por su marca, que es CREA SGR. Como cualquier SGR, es una entidad financiera sin ánimo de lucro cuyo objetivo es pues, conseguir mejorar la financiación de todas las empresas del sector en el que se mueve, en el que opera, que uno de los principales en los que opera es el audiovisual y cultural. De hecho, todos aquellos de vosotros que estéis vinculados al audiovisual conocéis bien la figura de CREA SGR, porque es cierto que su campo de acción siempre ha sido principalmente, no el único, pero principalmente, el audiovisual, hasta el punto de que originariamente fue creada por la propia EGEDA, que es la entidad de gestión de productores audiovisuales. Bien, la finalidad de este mecanismo al final es que CREA, en su calidad de avalista, haga de intermediario o correa de transmisión entre entidades financieras y empresas del sector para que fluya correctamente toda esa financiación. El importe de la subvención que se establece para que le vaya a llegar a CREA tiene un total de 20 millones de euros y se divide en dos partidas, una de 16.250.000 euros para la dotación del Fondo de Provisiones Técnicas de CREA y una partida de 3.750.000 para cubrir los costes, para financiar el coste de la comisión de apertura de los avales de todos aquellos préstamos que soliciten las empresas del sector que estén afectadas por la crisis. Pero al final, entrando en materia, todo esto ¿en qué se traduce? En cuanto a qué pueden obtener las empresas del sector, qué líneas de financiación se van a implementar. Bien, la SGR lo que va a promover, en colaboración con aquellas entidades financieras que estén interesadas, son líneas de financiación por un valor total de 780 millones de euros. Por si alguno os estáis preguntando cómo se llega a esta línea de 780 millones a partir de la subvención de 20, vamos a ver, el Banco de España lo que establece, lo que permite a las SGR es avalar en 12 veces su fondo de provisiones técnicas. Esto con una subvención de 20 millones nos pondría en un escenario de 195 millones. ¿Qué es lo que han hecho? Han aprovechado un mecanismo que ya está en vigor, que es el instrumento de garantía financiera para sectores culturales de la Comisión Europea, que está dentro del programa Europa Creativa, y que además está destinado precisamente a reavalar las operaciones que firma CREA para reavalar esta operación. Con ese reaval lo que consiguen es que incrementar el efecto multiplicador de ese aval hasta los 780 millones que van a entrar en el sector. ¿Qué líneas de financiación concretas se van a promover?
Bien, en el Real Decreto aparecen 6 líneas de financiación. La línea audiovisual, línea de artes escénicas, industria musical, industria del libro, línea de bellas artes y luego un cajón desastre que han dejado al final, que es línea para otras empresas del sector cultural. Bien, cada una de estas líneas va a recibir un mínimo de 40 millones de euros. Y lo que se contempla también es un mecanismo para que, en caso de que los préstamos, la solicitud de préstamos que pudiera llegar a alguna de estas líneas no cubrieran o llegara a ese mínimo, se pudiera disponer ese sobrante para aumentar el resto de partidas en el resto de líneas, ¿vale? Deciros también que el Ministerio de Cultura y Deporte lo que va a hacer es un seguimiento mensual de qué manera se van a distribuir, de qué manera se distribuye toda esta financiación en cada una de las líneas. Para ello, el Real Decreto lo que contempla es la configuración de una comisión de seguimiento en la cual participa un representante de CREA, además de los titulares de la Secretaría General de Cultura y la Subsecretaría de Cultura y Deporte. Al final, CREA lo que tiene que hacer en estas comisiones es dar cuenta de cuál está siendo la distribución de toda esta línea de liquidez en cada una de las líneas particulares y ver si se están cumpliendo los objetivos que se han marcado, ¿no? Por último, voy a ir a la parte más concreta y que probablemente igual más os interesa, que son las condiciones para la solicitud de estas líneas de liquidez. Bien, el objeto para solicitarlas siempre es la necesidad de tesorería derivada de una crisis sanitaria a raíz del COVID-19, ¿verdad? Los plazos, el periodo puede ir hasta 4 años y puede haber un periodo de carencia del principal de hasta 18 meses, de año y medio, ¿vale? Aclarar que los beneficiarios pueden ser tanto pymes como pueden ser autónomos, fundaciones, festivales culturales, y los importes pueden ir entre los 20.000 y los 100.000 euros. Costes. Costes habría de 2 tipos, coste de lo que es bancario en relación al préstamo y coste del aval. Los costes bancarios, lo que habría es una comisión de apertura del préstamo del 0,5% y después hay un tipo de interés de Euribor más 1,5%, ¿vale? Con un pago de intereses mensual o trimestral. En cuanto al aval, hay diferentes conceptos, comisiones, pero al final todas quedan en una sola, de que sería la comisión anual del aval, que es del 1%. Ya que las cuotas sociales, que son del 0,5%, se devuelven al finalizar el préstamo y la comisión de apertura del aval, que también es del 0,5%, está subvencionada por el Ministerio. Porque, si recordáis, como os he dicho, una de las 2 partidas de esa subvención es relativa a cubrir este coste que lo cubre el Ministerio. Bien, cualquier otra información práctica que podáis requerir sobre cómo solicitar el aval o alguna cuestión un poco más concreta, en la propia página de CREA SGR lo podéis encontrar, que muchos de vosotros la conocéis y estáis familiarizados con ella, y podéis llevar a cabo la solicitud online. Bueno, acabaría, agradeceros la atención a todos. Como os he dicho, iba a ser breve. Cualquiera, como ya han dicho mis compañeros, podemos tratarla después. Y sin más, doy paso a mi compañero Pedro Contreras. Sí, buenos días a todos. En primer lugar, agradecerles su asistencia, así como a la Comisión de Cultura de la Confederación por la oportunidad de participar en el webinar. Bien, con carácter previo a abordar las distintas medidas de ámbito tributario que se han aprobado en el Decreto 17 de 2020, creo que es bueno o merece la pena trasladar que estas medidas, de alguna manera, se esperaban con un gran entusiasmo dentro del mundo de la cultura. Y la verdad es que a nuestro juicio, o al menos particularmente al mío, considero que las mismas no han cumplido un poco las expectativas que se habían generado. Puesto que aunque es verdad que tienen cierto calado en el mundo del audiovisual y del cine, pero el resto de sectores culturales, pues yo creo que prácticamente nos han visto favorecidos y han sido pues, los grandes olvidados de las mismas, ¿no? Pues nada, dicho esto, entraremos en el análisis de cada una de estas medidas y bueno, luego le haré una pequeña
alusión a otro tipo de medidas que entendemos que podrían haber sido interesantes abordar, que todavía creo que se puede, pues está a tiempo de entrar en ellas, tanto a nivel autonómico como después también comentaremos a raíz de lo que ya se está moviendo, se está implementando, incluso a nivel estatal si surge alguna otra oportunidad de implementar nuevas medidas. Las que se establecen concretamente en el ámbito del decreto 17/2020 y que tendrán efectos desde 1 de enero de 2020, es decir, será un efecto retroactivo a principios de año, pues son fundamentalmente, como os decía, en el ámbito del sector cinematográfico y son las siguientes. En primer lugar, se modifica el artículo 36.1 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, que es el previsto para las deducciones por producciones españolas. ¿Con qué objetivo? Pues con el objetivo de promover y facilitar la inversión privada en el sector cinematográfico. Como sabemos, esta deducción está prevista para las producciones españolas, tanto de largometrajes, cortometrajes y series audiovisuales de ficción, animación o documental. ¿En qué consiste la medida o la modificación que se ha producido en este artículo 36.1? Pues supone, lo que se ha aprobado es un incremento en un 5% de los porcentajes de deducción previstos en dicha norma. Es decir, pasan los porcentajes de deducción al 30% respecto al primer millón del coste de la base de deducción y para el resto de esa que conforma esa base de deducción un 25%. Si hay un incremento en cada uno de esos dos tramos. Recordad simplemente que la base de deducción, como todos sabéis, o la gran mayoría de vosotros imagino, está conformada por los costes de producción más los gastos de copia, publicidad y promoción con un límite respecto al coste de producción. ¿Vale? Conjuntamente con esta ampliación de los tipos, hay otra modificación de la norma que sí que tiene un calado importante, también la de los incrementos de los tipos, por supuesto, pero esta quizás cuantitativamente es mayor, que es una ampliación del límite de la deducción que se pueda generar por cada producción de 3 a 10 millones de euros. ¿Esto qué equivale? Pues esto equivale en la práctica que a partir de ahora, de 1 de enero de 2020, podrán gozar de deducciones, producciones, hasta un coste máximo de 39.800.000 euros. Es decir, la práctica totalidad, ya no solo de las producciones medianas o pequeñas, sino de las grandes producciones que se hagan a nivel nacional, tendrán una cobertura íntegra respecto a la generación de la deducción, con la ampliación considerable de este límite, que ahora veremos también se ha abordado en el ámbito internacional para las producciones extranjeras. Otra parte también, otra peculiaridad importante respecto a la modificación que se ha producido en este artículo 36.1 es que se aumentan considerablemente el número de supuestos en que el importe conjunto de la deducción más el resto de las ayudas que se perciban, vía de subvenciones de cualquier tipo, pues pueda superar el 50% de producción. Es decir, los famosos límites de intensidad de las ayudas, que como recordemos está establecido en el artículo 3 de la Orden CULT del 18 y a las que se alude tanto en el reglamento de subvención de la Ley General de Subvenciones como en el artículo 36, antes teníamos unos determinados supuestos en los que podían exceder de ese 50% y ahora pues se amplían considerablemente estos supuestos. El otro día precisamente, comentando esta novedad con un cliente o la norma con un cliente, me hablaba él y me hacía hincapié en el apartado concretamente F que se ha establecido, que es, y os lo leo literalmente, que se incrementa o se eleva dicho límite al 75% en el caso de producciones con un especial valor cultural y artístico que necesiten un apoyo excepcional de financiación según los criterios que se establezcan mediante orden ministerial o las correspondientes convocatorias de ayuda. Aquí la cuestión, hay otros supuestos más, también se fomenta la intervención de la mujer, el uso de las lenguas cooficiales, donde se puede llegar a alcanzar hasta coproducciones un porcentaje de intensidad hasta del 85%, lo que equivale prácticamente el 85% de nuestro presupuesto, de nuestro coste, pueda venir cubierto por ayudas públicas, pero en relación a este apartado este concreto, habrá que ver cómo determina el Ministerio ese especial valor cultural, pero dependiendo de lo laxo o no que sea el Ministerio en esa flexibilización, dado que ya tenemos que tener el certificado del carácter cultural de cualquier tipo de producción, pues puede dar a pensar que a lo mejor puede ser una vía buena de que ese porcentaje del 75% se amplíe de forma considerable y pueda ser aplicable a muchas producciones, lo cual es una medida muy importante para la búsqueda, como sabéis, de la financiación de los proyectos.
Bueno, una cuestión que ha comentado también mi compañero Rodrigo y que afecta especialmente también en el ámbito de las producciones nacionales es que se permite que hasta el 31 de agosto de 2020, o se considera también estreno comercial de la película, pues aquella que se lleva a cabo a través de televisión o plataformas de contenido en streaming. ¿Por qué afecta esto en el ámbito tributario? Aunque no es una medida concreta en el ámbito tributario, porque el hecho de que se permita que esa sea la forma del estreno comercial de la película, pues implica que la película se ha finalizado, se ha estrenado y por lo tanto se cumplen todos los requisitos para poder aplicar la deducción prevista en el artículo 36.1. Con lo cual, aun cuando no nos vayamos a una sala para el estreno, pero se va a entender a estos efectos que también se generará y se podrá aplicar la deducción. Dicho plazo, no recuerdo si lo ha comentado mi compañero Rodrigo, pero bueno, si en el caso de que se tuviese que ampliar por orden ministerial, pues ampliaría si persisten en dicha fecha las limitaciones a la exhibición cinematográfica, ¿vale? Esto por lo que respecta, como decía, a las producciones cinematográficas audiovisuales nacionales. Se produce también una modificación del 36.2, que es el que regula las producciones internacionales. Fundamentalmente, y según se detalla la exposición de motivos de la norma, con el objetivo de atraer a la producción de grandes rodajes internacionales que fomenten el empleo y la recaudación tributaria. Esperemos que así sea, ¿no? Sobre todo lo primero, también lo segundo, pero sobre todo lo primero. En este caso, lo que se hace básicamente es igualar los porcentajes de deducción que hay respecto a las producciones internacionales con las producciones nacionales. Es decir, antes eran diferentes, antes aquí era un 20%, tal, pero ahora se equipara, con lo cual tenemos un 30% sobre el primer millón y un 25% sobre el resto. ¿Cuál es la base de deducción? Aquí la base de deducción es diferente, no es el coste de la producción más esos gastos de publicidad y copia que hablamos. La base de la deducción aquí está conformada por los gastos de personal creativo, por las industrias técnicas y otros proveedores, es decir, una base de deducción más limitada. Pero igualmente se aplican esos porcentajes incrementados que hemos dicho. Aquí recordar simplemente que hay una limitación del gasto de 1 millón de euros para se generar la deducción, si bien se establece una nueva medida también específica para aquellos trabajos de pre- y postproducción realizados aquí en territorio español, destinados a animación y efectos visuales, en el cual el límite no será de ese 1 millón de euros, sino de 200.000 euros. Con lo cual va a tener también mucha cabida, muchos trabajos de servir de este tipo de actuaciones de pre- y postproducción que se hagan dentro de la generación de la deducción. Como comentábamos también, y en paralelo con lo que se ha hecho en el 36.1, se amplía también el límite de deducción a esos 10 millones. ¿Eso que equipara? Como os comentaba antes, ¿qué supone en la práctica? Pues supone, y aquí sí creo yo que puede tener mucha relevancia, el que grandes producciones internacionales puedan llegar a desarrollarse aquí en España ese service y llegar a unos límites de casi 40 millones de euros que generarán esa deducción, conformando esa base de deducción, ¿vale? Con respecto a esta producción internacional o esta deducción por producciones internacionales, y aunque no ha habido ningún cambio respecto a eso, pero simplemente recordar que porque yo creo que es muy importante, que es a día de hoy uno de los incentivos fiscales más potentes que tenemos en nuestro ordenamiento jurídico, puesto que no le resulta de aplicación la limitación de la cuota íntegra establecida en el artículo 39 de la Ley de Impuestos. Esto, en palabras llanas o fáciles de entender, lo que supone es que básicamente toda la deducción que se genere por la realización de estas actividades, de esta producción, de estas producciones internacionales, pues generarán deducción y se podrán aplicar íntegramente. Y que incluso en el caso de insuficiencia de cuota, se podrán monetizar y solicitar a la Administración el pago de estos créditos fiscales, lo que en realidad implica en la práctica verdaderamente la obtención de un crédito frente a la Hacienda tributaria en el caso de ejecución de estos gastos que conforman la misma y del cumplimiento del resto de requisitos que se establece tanto en la ley como en el reglamento del impuesto. Esto son fundamentalmente las dos grandes medidas que se han aprobado y que, como os decía, están destinadas íntegramente al sector audiovisual y cinematográfico. Se aprueba una tercera medida, que es un incremento de un 5% de los porcentajes de deducción en el impuesto sobre la renta de las personas físicas y en el impuesto de la renta no residente sin establecimiento permanente por donativos realizados a las entidades a las que sea de aplicación la Ley 49/2002, Ley de Incentivos Fiscales al Mecenazgo, ¿vale? ¿Qué supone en la práctica? Pues pasa que a partir de ahora las donaciones efectuadas a entidades que cumplan los requisitos para poder aplicar la Ley 49/2002
pues tendrán una deducción a la cuota del impuesto sobre la renta del 80% de esa cantidad aportada hasta sobre los primeros 150 euros y el resto al 35%. Esta medida se ha implementado con el objetivo de incentivar e incrementar la participación ciudadana en actividades de mecenazgo. Yo creo que debería haber sido el Ministerio mucho más ambicioso en esto y ahora después entraremos en esas otras posibles medidas que se pueden implementar, pero bueno, la realidad es que ha dado un pasito. Y por último, y muy breve, simplemente se produce el reconocimiento de determinado acontecimiento de excepcional interés público, como puede ser el Plan Berlanga, el Programa Alicante 2021 o el Plan Fomento de la Ópera, es decir, de una serie de acontecimientos de excepcional interés público que gozarán de las deducciones especiales para este tipo de eventos recogidas en la Ley 49 de 2002, y se amplía el plazo también máximo de duración para otros que finalizaban este año que por la razón de la crisis sanitaria pues no encontramos así. Estas son fundamentalmente las 4 medidas implementadas en el Decreto 17/2020 de carácter tributario, no hay más, ¿vale? ¿Qué se echa en falta? O creo yo que se puede echar en falta, o creemos desde el despacho de nuestra área de entretenimiento y deporte que se puede haber echado en falta y que creo que es donde hay que seguir trabajando, impulsando desde asociaciones como la vuestra y desde el sector? Pues en primer lugar, y respecto al famoso tema de las agrupaciones de interés económico, y como antes apuntaba muy bien mi compañero Leonardo, pues aclaraciones y mayor seguridad en cuanto al régimen de entrada de inversores en este sector. Es decir, yo creo que es fundamental seguridad jurídica respecto a eso, claridad, posicionamiento claro de la Dirección General de Tributos, que los tenemos, pero ya no solo eso, sino incluso una regulación normativa donde se hable claramente de que esto es un producto financiero y donde verdaderamente se ponga en valor la entrada que están haciendo esos inversores en apoyo de la cultura y se les dé una garantía jurídica de que entrando en ese tipo de productos, en ese tipo de estructura, pues no van a tener problemas después con la inspección tributaria, que es lo que suele poner trabas a la hora de entrar. En segundo lugar, creo también el hecho, y sobre todo pensando en el mundo de las artes escénicas, en todo lo que son espectáculos en vivo, de cualquier tipo de arte escénica, pues la posibilidad de forma excepcional en este año 2020 de generar la deducción no solo por el hecho de haber realizado el evento, sino generar la deducción por el gasto realizado. Es decir, nos encontramos con muchos clientes, promotores musicales, festivales, que ya han implementado o han tenido una serie de gastos muy importantes de poner en marcha determinados eventos, pues que muchos de ellos no tienen más remedio que asumirlos, y que sin embargo, por el hecho de que han tenido que cancelar los eventos por todas estas circunstancias, por razón de la pandemia, pues no generan esa deducción. Aparte de no tener ingresos, ni siquiera generan una deducción, con la cual generan un crédito fiscal que en su caso puedan, a través de las estructuras de la ley, pues intentar de alguna manera planteárselo a un inversor. Con lo cual, creo que sería una medida también interesante. Respecto a los artistas personas físicas y a todo lo que supone todas las personas físicas en el ámbito de la persona física que rodea el sector de la cultura, pues es muy importante, creo yo, también el tema de la irregularidad de los rendimientos del trabajo del artista. Es decir, este va a ser un año donde va a haber generalmente, posiblemente pocos ingresos, desgraciadamente, porque muchos de los proyectos se aplazan para el año que viene. Va a ser un año de baja tributación, pero el año próximo se incrementará mucho, y eso, en la medida que el impuesto es progresivo y no se tenga en cuenta esa irregularidad, pues provocará una sobreimposición que no debería producirse. Ya no solo por las circunstancias de este año, sino creo que es algo que viene de largo, porque la labor del artista es muy intermitente, de alguna manera algunos años hace mucho y otros hace menos, ¿no? Entonces eso debería tenderse a corregir. Igualmente creo que debería plantearse una reducción generalizada de los tipos impositivos de IVA relativos a manifestaciones y acceso a todas las actividades culturales, de manera que se ponga en valor verdaderamente que estamos ante un bien esencial y unas actividades esenciales. Otra cuestión importantísima, y al hilo de lo que ha comentado mi compañero Paul, deberían implementarse o ponerse rápidamente las devoluciones inmediatas de cualquier tipo de crédito fiscal que esté pendiente. Es decir, no tiene sentido que implementemos ayudas, o desde mi punto de vista, o que el Estado ayude a financiar mediante CREA SGR o cualquier otro tipo de entidad de crédito, las líneas ICO, lo que sea, pero que existan, como nos está pasando a nosotros, hablaba ayer con un promotor musical que tiene una devolución pendiente de IVA de 300.000 euros y que todavía no lo han devuelto, y que me está diciendo, pido un crédito ICO porque no sé hasta dónde voy a seguir pagando, pero que si me devuelven el IVA no me tengo que endeudar, pero que como no me sé si me van a devolver el IVA, y es que estamos hablando perdón, de las devoluciones de IVA, de devoluciones del impuesto sobre sociedades, incluso la posibilidad de obtener la devolución de forma anticipada del 36.2, como hemos visto, que ya que se puede monetizar, incluso pedirla de forma
anticipada, como se puede hacer con la deducción por maternidad. O sea, no tiene sentido que la Administración tenga créditos tributarios frente a nosotros, que no nos los devuelva y que, por otro lado, nos esté diciendo, oiga, endeúdese usted que yo le voy a facilitar ese endeudamiento. Vale, eso muy bien, pero devuélvame usted lo que me debe. Tiene usted 4 años después para comprobar si eso es correcto o no es correcto. Pues compruebe usted luego tranquilamente, pero de momento anticípeme todas esas devoluciones que están pendientes, que en el caso del IVA son muchísimas las empresas con las que se ven con estas circunstancias y que no saben a día 30 de junio qué va a pasar, si lo van a tener o no lo van a tener. Y por último, otra cuestión que enlaza directamente con lo que planteaba Rogelio al principio, que con el tema del impulso del mecenazgo, de las actividades culturales. Es decir, creo que debe darse un paso y ser ambicioso en todo eso, en la nueva ley de mecenazgo que se apruebe tanto a nivel estatal y sobre todo la que está pendiente aquí en Andalucía desde hace bastantes años, y creo que debería reconocerse por ley la utilidad pública de las asociaciones culturales. Es decir, en la medida en que esto no pase, va a estar vedado el uso, el verdadero uso de esa ley para la gran mayoría del sector cultural que se organiza a través de estas entidades sin ánimo de lucro, porque el reconocimiento de la utilidad pública, como sabemos, es muy difícil, es rogado y es discrecional por parte de la Administración. Entonces, si no hay ese reconocimiento per se por la propia norma, pues va a ser muy complicado. Si eso se consigue, pues se incentivará posiblemente mucho tipo de donaciones al sector. Y por último, de verdad, muy rápido, simplemente respecto a las medidas autonómicas, como he comentado antes, la línea por la que yo he podido intuir que pueden ir en el ámbito tributario, pues son el tema de los aplazamientos de pago, el aplazamiento de tasas y el impulso de esta ley de mecenazgo a nivel de Andalucía, que comentaba antes Rogelio. No sabemos muy bien cómo va a acabar todo eso, dónde vamos a llegar. Dada la falta de competencias que tenemos en el ámbito tributario aquí, porque no tenemos los grandes impuestos ni en sociedades ni en IVA, es decir, son muy limitadas también la realidad de la administración tributaria andaluza, pero bueno, sí que hay medidas donde se puede atacar, que como puede ser el impuesto sobre la renta, la cuota autonómica, el implementar también determinadas deducciones por la aportación o por los donativos realizados tanto a artistas como a entidades culturales, e incluso en el ámbito de los impuestos de transmisiones patrimoniales y demás, pues establecer determinadas excepciones y bonificaciones, e incluso yendo un pasito más allá en el ámbito del impuesto sobre sucesiones y donaciones, bonificaciones de la cuota de ese impuesto para las cantidades que puedan percibir artistas, personas físicas, por donaciones directas o impulso a su carrera. En fin, no sé si me he pasado un poco de tiempo, pero creo que era importante poner el tema de cierto también estas otras cosas en las que se puede seguir trabajando. Y ya sin más, le cedo la palabra a mi compañera Esperanza Alcaraz. Hola, ¿qué hay? Buenos días a todos y en primer lugar quería agradecer la invitación de la CEA que nos ha brindado la oportunidad de participar en esta ponencia y a todos los asistentes que se han podido conectar. Mi participación en esta ponencia va a ser muy breve, ya que se va a centrar en la única medida de carácter social que se incluye en el Real Decreto Ley 17/2020. Esta medida se contempla en el Real Decreto como un apoyo a los trabajadores del sector cultural que han quedado fuera de la protección que ofrecen otras medidas sociales que se han establecido hasta la fecha con ocasión del COVID-19. Se pretende con ella dar cobertura al colectivo de artistas en espectáculos públicos encuadrados en el régimen general de la Seguridad Social, que en este momento es especialmente vulnerable como consecuencia de la intermitencia de su actividad y que no reúnen los requisitos para tener derecho a la prestación por desempleo ordinario. Por ello, se establece una prestación extraordinaria de desempleo que se ha quedado un poco corta porque no es para todos los trabajadores del sector de la cultura, sino solamente para aquellos trabajadores que estén encuadrados en el régimen general de artistas en espectáculos públicos. Por lo tanto, no se aplica esta medida a aquellos otros trabajadores vinculados a ese sector, pero que no pertenezcan a ese régimen, como puede ser, por ejemplo, el personal técnico o auxiliar que colaboren en un espectáculo público, ya sea personal de sastrería, personal de peluquería, técnicos musicales, montadores, etc. Pues bien, existen 2 vías para acceder a esta prestación extraordinaria. Por un lado, para los artistas que hayan optado por mantener su inclusión en el régimen general de la Seguridad Social durante los periodos de inactividad. Como ustedes saben, el régimen general de los artistas permite desde el año pasado, desde enero del 2019, el mantenimiento del alta en Seguridad Social durante los periodos de inactividad para, durante ese periodo, dar cobertura a determinadas contingencias como la maternidad, la incapacidad, la jubilación, etc. Pero durante esos periodos de alta en situación de inactividad no se tenía derecho a la protección por desempleo hasta ahora.
En estos momentos, en virtud de este Real Decreto 17 de 2020, se permite que estos artistas que están en situación de inactividad, pero de alta en el régimen, se permite que accedan a la prestación extraordinaria de desempleo que vamos a decir a continuación. Y la segunda vía para acceder a esta prestación es para aquellos trabajadores que no estén de alta durante su periodo de inactividad, no puedan continuar su actividad laboral como consecuencia de la crisis sanitaria del COVID-19 y no sean beneficiarios de la prestación por desempleo ordinario. A estos trabajadores, a estos últimos, se les va a reconocer estar en situación legal de desempleo y se les reconoce también a estos efectos el periodo mínimo de cotización para percibir la prestación por desempleo. En cualquiera de los dos casos, se requiere haber cotizado un mínimo de 20 días en el año anterior a la situación legal de desempleo. Esta prestación extraordinaria tendrá una duración que estará en función de los días que se hayan estado de alta en la Seguridad Social con prestación real de servicios en el año anterior. De esta manera, para aquellos trabajadores que hayan prestado servicios entre 20 y 54 días, percibirán una prestación por desempleo de 120 días. Y aquellos otros trabajadores que hayan prestado servicios durante 55 o más días tendrán derecho a una prestación de 180 días. La base reguladora de la prestación por desempleo es la base mínima del grupo de cotización 7, que en este momento es de 1.708,33 euros. A esta base se le aplicará un 70% y ese 70% será la cuantía de la prestación por desempleo, que ascenderá a 775,38 euros mensuales. Y por último decirles que habría que destacar también que esta prestación extraordinaria es incompatible con cualquier percepción derivada de las actividades por cuenta propia o por cuenta ajena, con cualquier renta mínima, renta de inclusión, salario social o cualquier ayuda que se conceda por parte de cualquier administración pública. Y esa es la única medida social que se ha previsto para el sector de la cultura. Con lo cual, termino con esto mi participación y no sé, me imagino que ahora se podrá dar entrada a las preguntas que se han ido formulando. Sí, correcto. Venga, correcto. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Hay algunas preguntas hechas y han sido contestadas por escrito, pero si queréis por hacer algo de debate, voy comentándolas. Concretamente, Ana María Paneque, bueno, pues hace referencia a ayudas relacionadas a las actividades lúdicas educativas y se pregunta si se ha aprobado algo en ese sentido. Ya se le ha contestado por parte de Rodrigo, pero bueno, si queréis comentar o concretar algo más, Rodrigo, tienes la palabra. Muchísimas gracias, Leonardo. Y bueno, Ana María, como te respondía ahora mismo a través del chat y a través de ruegos y preguntas, nada, simplemente decirte que efectivamente totalmente de acuerdo contigo, el Real Decreto Ley pues no ha atendido la totalidad de las demandas de los agentes del sector y evidentemente ha habido varios de esos agentes que se han quedado fuera y entre ellos, bueno, como preguntabas por todo el tema de museos, salas de exposiciones, etcétera, decirte que lo que te decía el artículo 13 del Real Decreto Ley exclusivamente se refiere a arte contemporáneo, única y exclusivamente, y ahí sí que contempla una serie de ayudas para las galerías, pero vinculadas a ese tipo de arte en concreto. En cualquier caso habrá que estar a las convocatorias correspondientes y estudiarlas y analizarlas. Totalmente de acuerdo con tu comentario y decirte que sí, que efectivamente es una pena que no se haya podido atender Ana María, todas las demandas. Ana María, te he respondido porque hay una línea que habló la consejera de relanzamiento de actividades culturales, ¿vale? Que tiene 4,9 millones. Te he mandado el teléfono de la Dirección General y el correo electrónico. Entonces, sería bueno que llamaras por ver si vuestras actividades de animación lúdica en museos, en asociaciones, va a entrar dentro de esta línea o no, que es una de las posibles en donde podría entrar. Y que toda vez que no está aún convocada, todavía podría entrar en el CENAE, porque al parecer van a meter todos los CENAEs de la cultura en las convocatorias. Andrea, ¿tienes bastante contestación?
Ah, sí, lo haré. Perfecto. ¿Alguna cuestión más? Yo creo que había otra cuestión más que ha preguntado Elisa Carrero. Me ha parecido leer antes en relación, decía que da cuenta en la comisión de seguimiento de toda la canalización de esas subvenciones públicas y si no debería ser una empresa, una entidad pública quien se encargara de ello. Yo simplemente mencionar que bueno, en la comisión, os lo he dicho antes, están tanto CREA como el propio ministerio, ¿vale? Los representantes del ministerio. Y decir que CREA, a ver, es que es una entidad con una naturaleza legal muy particular y absolutamente vinculada a la administración pública hasta el punto de que, os decía antes que fue creada por Ejeda, pero vamos, con el apoyo del ministerio. Entonces, de hecho, es la única herramienta financiera que existe en España especializada en el sector, ¿vale? Apoyando lo que dice Paul, y conozco bastante bien la ley, las SGR son entidades financieras y así están determinadas en la ley de entidades financieras que tienen el carácter de público-privada. Pública porque están participadas por el Ministerio de Cultura y privada porque está participada por los socios, que son empresas que son avalistas. Por lo tanto, la justificación de que las subvenciones solamente las pueden dar entidades públicas y tal, eso además ya está modificado por ley. De hecho, por ejemplo, en el País Vasco, las subvenciones al cine las da una especie de asociación compuesta por todos los patronales de la cinematografía vasca y el propio gobierno vasco. Es decir, que eso también depende mucho de la legislación de subvenciones de cada autonomía, que dentro del marco general de la ley de subvenciones estatales tiene competencias propias en alguna de las autonomías históricas. Sí, yo por comentar a Delia Maldonado, que pregunta que en cuanto a las medidas tributarias, si entiende bien ella que las medidas son aplicables al cine, y efectivamente, Delia, de las medidas que se han aprobado concretamente en el decreto ley 17/2020, las dos principales medidas afectan a las producciones nacionales e internacionales, tanto de cine también como de series audiovisuales o ficción, animación y documentales. La otra medida que se ha implementado, que sí que puede afectar a toda la cultura general, digamos de alguna forma, pues es en el ámbito del impuesto sobre la renta, lo que comentaba de los donativos, el incremento de los porcentajes respecto a las deducciones en la cuota de renta por los donativos efectuados a entidades culturales que queden encuadradas dentro del ámbito de actuación de la Ley 49/2002. La pega que nos encontramos aquí, o que suele pasar muchas veces, es que la normativa, la Ley 49/2002, pues es aplicable a fundaciones o a otra serie de organismos públicos o semipúblicos y a asociaciones privadas, solamente aquellas que tienen reconocimiento de utilidad pública, que suele pasar que la gran mayoría de asociaciones donde se canaliza toda la actividad cultural, pues no tienen ese reconocimiento. Por lo tanto, las ayudas que perciben o aportaciones que realizan personas físicas, incluso trabajo en especie, que muchas veces sucede, pues eso no genera deducción en la cuota del impuesto. Yo creo que eso es algo que hay que tratar de impulsar para que se produzca ese cambio en la ley de 49/2002. ¿Alguna única más? Sí, simplemente, Rogelio, añadir a lo que ha dicho Pedro, que no ha sido objeto de modificación en el Real Decreto Ley 17, sino en otro anterior, que es la aplicación del tipo reducido de IVA a los libros, revistas y periódicos digitales, sí, que pasa del 21% al 4%. Yo solamente me gustaría una cosa, y es que podríamos hablar pronto otra vez de la ley de mecenazgo, que significaría que la situación se ha normalizado y nos podemos dedicar a un instrumento que realmente, si somos capaces de trabajarlo bien y de la forma adecuada, va a permitir salvar la financiación de las industrias culturales. Yo, por suerte, que trabajo bastante en México, en donde el mecenazgo allí ya se ha impuesto como una forma de hacer cine de primera magnitud, lo que explica muy bien el boom del cine mexicano, que sabéis que prácticamente en 15 años ha pasado de ser una cinematografía marginal a de ser una cinematografía líder entre las 5 primeras del mundo, por premios, por calidad, por espectadores, es
en la forma de financiar el cine, igual que la forma de financiar el teatro, a base de sesiones de impuestos de sociedades, a base de no una ley de mecenazgo como tal, sino una de artículos de la ley de financiación. Y pruebas como esta, en Alemania igual, en Italia 400 millones dedicados al cine en la última ley, y el problema que tenemos en España y en Andalucía es que en el tema de financiación de la cultura estamos hablando de ideas de hace 30 años y no hemos sido capaces de actualizar nuestra capacidad de pedir, solicitar, trabajar por modelos nuevos, por modelos de colaboración público-privada que permita que un creador, que un productor, que un promotor teatral, que alguien que quiere tener una sala de exposiciones tenga más facilidades y menos riesgo, porque en el fondo la obligación del Estado es dar elementos de competitividad a las empresas y reducir sus márgenes de riesgo, tal como se hace con el I+D+I, o con las startups, o con aquellas entidades en donde el riesgo empresa, el riesgo inversión es muy alto. ¿Algo más, Leonardo? No, por mi parte nada más. Reiterar el agradecimiento tanto a ti como a todos los asistentes conectados. Y estamos, por supuesto, a vuestra disposición para las dudas que puedan surgir. Podemos facilitar sin problema alguno nuestros correos electrónicos, nuestros teléfonos, por si alguien tuviese alguna cuestión que se le haya quedado en el tintero y desee que se le conteste. Poner nuestro correo electrónico, porque lo están pidiendo las personas. Lo pondremos ahora sin ningún problema. Y a todos los que nos han acompañado, muchas gracias. Os prometemos echaros miles de papeles encima a partir de ahora, que por lo menos la información nos falte y que todo vaya mejorando, porque si no llamamos a esperanza todos los días, mejor que nos quedemos en casa. Muchas gracias y damos por finalizado el seminario. Gracias. Gracias a todos. Gracias.